Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, donde estoy hablando de toda clase de temas, desde lo más político, cosas que pasan en el mundo, cosas que pasan a diario, de todas estas cosas que se hacen virales y temas bastante delicados que muchas personas no entienden, porque pues no todos tenemos el conocimiento 100% para entender todo lo que pasa en la vida, ¿verdad? Entonces esa es la razón de yo compartir muchas cosas que humildemente entiendo. ¿Y por qué las entiendo? Porque me ha tocado estudiarlas, aún trato de leer muchas cosas y lo más importante es tener discernimiento. En la vida hay que tener mucho discernimiento para entender todo lo que se cruza por tu mente, la información que te dan, todo lo que lees, todo lo que ves. Hoy día hay mucha manipulación en las redes sociales y muchas cosas que están confundiendo para siempre ponerlas a favor de quien tiene la intención de hacerlo, ¿verdad? Entonces, este es un tema bastante complicado y estamos viendo las redes sociales esta semana. Es acerca del aumento salarial de, del mínimo en Colombia, del salario mínimo en Colombia, donde subió al 23%, que es lo que yo he leído. Miren, yo le voy a hablar una cosa y lo voy a hacer como más claro, más práctico y menos números y menos cosas de esas, porque lógicamente un economista con todos los estudios del mundo te va a hablar de muchos números y ellos son los que tienen la razón, porque los números no mienten y los números son los que hacen todas las cosas, el dinero, todo, entiende las cuentas. Cosa que tengo algún conocimiento de eso, pero entonces lo voy a decir más práctico. ¿Por qué? Porque yo quiero que las personas que probablemente estén muy alegres con esto, quiero que también vean cuáles son los resultados y las consecuencias de esta clase de decisiones cuando son tan descontroladas, ¿verdad? Cuando no son estudiadas y no se toman a conciencia, con conocimiento, con bases. Y solamente se hacen a favor de un populismo de ganar votos. Y eso es lo que está pasando en este momento en Colombia. No solamente en Colombia, ha pasado en todos estos países donde ellos han querido controlar las personas de esta misma forma, donde quieren que democráticamente seguir siendo presidentes o seguir mandando y controlando a su pueblo. ¿Cuál es la mejor forma? Siempre haciéndolo más débil, pero haciéndote creer que te está haciendo fuerte y que su voz es escuchada, porque tienen en esa mente como esa cosa revolucionaria, entonces siempre tienes que, ¿me entiende?, ser revolucionario a decisiones, pero en este momento, como está el gobierno de ellos, pues entonces les hacen creer que son los más favorecidos. ¿Cómo están siendo favorecidos? Subiendo el salario mínimo el 23%, que llega prácticamente a los 2 millones de pesos. Es una diferencia muy grande, una diferencia que muy grande, lo cual las consecuencias la van a sentir los empresarios, mayormente los que tienen una empresa mediana, pequeña, inclusive hasta las empresas grandes porque tienen más empleados, ¿verdad? O sea, que es más dinero que les representa, pero tienen unas bases de más años, inversiones más grandes, les entra más dinero, entonces pueden hacer muchos más esfuerzos que una empresa mediana o que un dueño de un restaurante que solamente tenga 5, 6, 7 empleados. A esas personas sí, pues van a sentir un golpe bastante grande. Los que pueden estar alegres, lógicamente, las personas que van a la empresa, que tienen que cumplir un horario, que están supremamente alegres porque le subieron el salario mínimo, o lógicamente quien se gana el mínimo, ¿verdad? Entonces, ahorita el mínimo pues entró a un número bastante, ¿cómo le digo? Grande en diferencia a lo que se pagaba antes. Y no quiero decir que bajo los esfuerzos de cada empleado pues sea justo, porque yo creo que cada persona se merece ganar eso y mucho más. Pero ya es un tema de que cada persona tiene que buscarlo, ¿no? ¿Verdad? Y ir escalando. Si no estás en esta empresa, no te pagan lo que quieres, pues buscando trabajo. El problema viene cuando esta clase de cosas pasan. Por ejemplo, en Venezuela se subió el 30%, lo dijo una vez Chávez. ¿Y qué es lo que causó? Miseria pura.
¿Y por qué le llamo miseria pura? Porque vamos a hacer las cuentas y analizar cada punto de vista y cada resultado en base a estas decisiones. No voy a hablar de números ni de retórica, porque es que la izquierda, que es la que siembra esta clase de cosas, ellos son felices hablándote de retóricas y de todas estas cosas, ¿verdad? Pero menos de resultados. Entonces vamos a hablar más de resultados. Lógicamente va a tener que incluir algunos números, pero que sean claros para que todo el mundo lo entienda. Cuando un empresario, vamos a hablar de un empresario pequeño, sigue siendo empresario porque hizo una inversión, abrió un restaurante. Resulta que tiene 5 empleados, cocinero, meseros y una persona que pues, lave platos, digamos. Es algo muy pequeño, estoy hablando de algo bastante pequeño. Paga el mínimo. Ok, pagaba el mínimo de antes. Y no solamente es pagar el mínimo, pagan prestaciones, pagan ciertas cosas que inclusive con el nuevo aumento, pues lógicamente el mínimo son 2 millones, pero más prestaciones y todas las, como le decimos en Colombia, las arandelas y todo lo que lleva eso, llega un poquitico más de 2.800.000, algo así, casi a los 3 millones podemos estar hablando, ¿no? Menos. Pero bueno, imagínense todo lo que sube. Y eso es igual en todos los países, porque donde yo trabajo veo que me pagan cierto número y lógicamente entro a la plataforma y lo que ellos pagan anual en realidad por mí, por tenerme en esa empresa, lógicamente me están teniendo porque yo estoy dando a cambio mi trabajo y soy merecedor de mi sueldo, ¿verdad? Pero no solamente la empresa paga el sueldo, paga muchas cosas más. Además de que yo pago impuestos también de mi cheque, ellos también pagan impuestos por cada trabajador. Y no es cualquier dinerito. Estamos hablando que es bastante también. Entonces, sostener empleados en una empresa grande o pequeña, siempre hay un costo extra del que el trabajador se lleva a casa. Eso tenemos que entenderlo. Que ciertas personas no lo sabían. Que el empresario paga un poco más por este trabajador. Pero es bueno que lo sepan, es bueno que cada empleado sepa lo que se gana, que cuánto el empresario paga por usted, que sea un poquitico más consciente de que en verdad los esfuerzos que está haciendo esa empresa, ese restaurante, alcanzan para pagarte. Porque de cierta manera cuando las empresas empiezan a pasar un problema económico bastante grande, uno se preocupa porque va a pensar que va a perder su trabajo. Y en cualquier parte del mundo no es fácil salir a buscar trabajo y que al otro día tengas trabajo. No. Puede ser el mejor país con la mejor economía y te vas a demorar. Sí, hay personas que tienen esa bendición o suerte que le encuentran a la semana y todo eso, pero hay procesos. Cuando te chequeen tus papeles, que el examen médico, que una cosa puede coger hasta 15 días, 3 semanas para que volver a trabajar. Entonces, si en este país no hay un seguro de desempleo, pues esos 2, 3 semanas no vas a recibir ningún dinero. Entonces, entiendan por qué un trabajador se puede preocupar, ¿verdad? Un trabajador común, como muchos, que no tienen inversiones, que solamente viven de trabajar para alguien. Entonces, estas personas lógicamente están completamente alegres y entiendo, son merecedores, ¿por qué no? Y si pudieran darle más, pues denle más. Pero para dar más todo tiene que estar justificado en una economía, de que en ese país hay mucha inversión, se está invirtiendo, están llegando empresarios a invertir, a abrir empresas, de que todo está subiendo, ¿verdad? Pero que no está subiendo de el número de impuestos, no, de que hay más dinero entrando al Estado porque hay más empresas. Eso es cuando se gana más impuesto. Hay más libertad de empresa, entonces el empresario, por decir, en Colombia dicen, vamos a bajar los impuestos a los empresarios, pues mucha gente de otros países va a querer hacer las empresas allá. Porque a largo plazo, a 10 años, 15 años, ellos van a ver dinero y mucho más dinero del que veían donde está su empresa actualmente, que pagan un poco más de impuestos. Entonces, el empresario lo mira así. Están viendo, por eso muchas veces ellos se mudan para otro país a los 20 años, 15 años. Entonces, si el gobierno colombiano incentivara a los empresarios a que les paguen menos impuestos,
pero quiero que inviertan más su dinero y diseñamos un plan para eso. Entonces más empresas se forman, más empleo hay, más impuesto le entra al Estado. El Estado puede invertir mejor en lo que tiene que invertir, en sus obligaciones, en seguridad, lo que sea. Esa es otra cosa, la seguridad. El empresario va a los países a invertir donde hay seguridad, no solamente seguridad económica, seguridad de que tú tienes una empresa y puedes salir de ahí en tu carro y llegar a tu casa sano, bien. Pero es otro tema. Entonces, si eso se hiciera de esa forma, pues habría más empleo. La gente tendría más oportunidades. Lógicamente, los empresarios están haciendo más negocios, pueden pagar mejores salarios. Y se pagan mejores salarios sin afectar el precio del producto, que eso es muy importante. Y ahí es donde vengo con este tema. Subieron el salario mínimo a 2 millones en una economía que todavía no crece como debería crecer o como ha crecido en gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque se han tomado malas decisiones y eso todo el mundo tiene que entenderlo. Porque el país está en un caos de seguridad y de muchas cosas. O sea, tiene a los empresarios nerviosos y con ganas de no sacar su dinero para invertir. Y más cuando tú los amenazas con impuestos. Entonces, lógicamente, la economía no crece. ¿De qué está basado eso? De que se hagan más empresas. Lo estoy hablando en el punto de inversiones, no de empresas. De que se hagan más empresas, de que haya más empleo. Pero si la economía está prácticamente estancada, la inversión está estancada, y el presidente dice, sumamos el 23% del salario, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, y me voy a colocar como un ejemplo, cosa que no es real, pero es para que entiendan mejor. Yo, digamos, soy dueño de una empresa de plásticos, hago botellas, envases, ¿verdad? Pues compro material reciclable, lo fundo, lo limpio para venderlo ya en botella para que las empresas llenen sus aceites o lo que decidan echarle a esas botellas o platos de plástico. Yo compro el producto a un precio, lógicamente, con horas, mano de obra, energía, todo eso uno tiene que contar con todo eso, lo que yo pago en renta, todo eso en el edificio, pues tengo que hacer una ganancia, ¿verdad? Una ganancia tanto para mí como tanto para el trabajador y para pagar utilidades, todo lo que tiene y impuestos, que no son baratos en ninguna parte del mundo. Pero resulta que suben el salario. Básicamente toca que pagarle más a los trabajadores, pero yo sigo teniendo los mismos contratos y me siguen pagando igual. Entonces yo digo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Porque entonces ya la empresa se va a ver con menos ganancia. Vamos a tener que, no va a sobrar para inversión. Ya estoy hablando de una empresa pequeña, digamos de 20 trabajadores, ¿verdad? Entonces, yo me veo en la obligación de que, bueno, hay que tomar decisiones. Yo creo que para no cerrar, me va a tocar empezar a vender mi producto final, llamar a los clientes y decirles que si pueden pagar más, a renegociar los contratos o a esperar que se venza este contrato para negociarlo y todo eso. Pero resulta que no soy la única empresa que hace eso. Hay muchas empresas iguales en muchos países del mundo. Y los clientes me empiezan a decir, bueno, esperemos a ver. Porque lo digo con conocimiento de causa porque de cierta forma mi trabajo actual real incluye cositas parecidas. Entonces, ellos me dicen, bueno, está bien, tomemos un tiempo prudente para negociar el contrato, renegociarlo. Está bien, coloquemos una fecha límite, unas 2 semanas, por ejemplo. Pero en esas 2 semanas yo voy a estar buscando otras personas que me puedan vender en otra parte del mundo, que me lo vendan al mismo precio, más barato inclusive. Y después yo llamo a decirle, vea, creo que no voy a seguir comprándote tu producto, no vamos a renovar el contrato. Y de cierta manera encontré a alguien que me lo venda más barato. Porque tú tienes que subir tu precio, entiendo. Tienes que pagar salarios y más cosas, se te subieron las cosas, lo que tienes que pagar. Pero ahí empiezo a perder clientes. Entonces veo otra oportunidad. No puedo cerrar mi empresa. Voy a tener que mantener los mismos precios. Pero no puedo pagar estos salarios. Tengo que sacar
3, 4 trabajadores, para que esas personas que quedan empiecen a hacer el trabajo de las 20 personas que existían antes. O sea, ya empieza prácticamente pues una esclavitud en la empresa. Y todo el mundo se le duplica el trabajo y inclusive ya no puedo subirle más de lo que merecen porque ya les duplica el trabajo, porque ya se les subió con el salario mínimo. Es una empresa donde solamente se puede pagar el mínimo, lógicamente. Tengamos en cuenta. Entonces, ahí empieza. Como esa es una empresa, pero resulta que en ese país hay muchas empresas, cientos de empresas y empiezan a pasar por el mismo problema. Entonces el desempleo crece. Y como el desempleo crece, pues la pobreza crece. Ya hay menos personas que pueden salir a comprar comida, salir a comprar esto. Entonces las empresas se van a ver afectadas. Cuando el desempleo crece, las empresas también se afectan porque menos personas consumiendo su producto. Entonces ahí es donde empieza el colapso, lo que pasó en Venezuela cuando subieron eso. O sea, los mandatarios no saben administrar un país y los que quedan a cargo de las empresas, porque eso fue una expropiación, tampoco sabían administrar las empresas, todo quebró. Vino la miseria de la noche a la mañana. Y eso es lo que pasa mucho en gobiernos de izquierda extrema, porque no saben de economía, no saben crear empresa y terminan. El ministro de Defensa era alguien que tenía otra profesión. El ministro de Educación, alguien que no sabe educación y otra. O sea, ellos es una rosca y una manipulación y que solamente va directo al fracaso. Entonces, ahí la empresa tuya se ve bien afectada. Y con el paso de los meses, muchas empresas no se sostienen, no tienen ahorros, pierden contratos, les tocó sacar gente, ganar menos dinero al final a veces muchos tienen que cerrar, se decepcionan. O muchos antes de perder tanto dinero prefieren cerrar y llevarse su inversión a otro país o a otra ciudad donde les pueda ir mejor, ¿verdad? Entonces, cuando no se incentiva el empresario, las empresas, todo esto, las inversiones son las que sostienen los países. El gobierno no crea empresa, el gobierno solamente reclama impuestos. Y cuando han tratado de crear empresas, de sostenerlas, las quiebran cuando vienen estos gobiernos de izquierdas, porque no saben de empresa. Entonces, el trabajador en este momento usted puede estar contento, pero no sabe las consecuencias que puede haber futuras. No sabe que el dueño de la empresa de verdad pueda sostener tu posición. ¿Saben? Y eso lo va a hacer una empresa, pero eso es, en todas las empresas van a sufrir lo mismo. Entre más trabajadores tengas, más dinero tienes que sacar para pagar a los empleados, prestaciones, utilidades, muchas cosas. Ok, leí un comentario que dice, no se dejen caer en eso, porque cuando se paga más salario, más sueldo mínimo, pues la gente va a tener más dinero para gastar. Si tú lo ves desde un punto de vista simple, pensarás que es verdad. El problema viene que por eso mismo, como tienen que pagar más salarios, los empresarios suben el precio del producto, todo sube. En este gobierno que los impuestos los quieren subir como sea también. Entonces los dueños de casa van a pagar más impuestos, tienen que subir la renta, todo sube, pero hay algo que ustedes no saben o muy poco saben. Todo sube, ¿verdad? Esta persona subió el sueldo mínimo, pensarías que va a gastar más. No. Lo que antes pagabas por una bolsa de leche, una bolsa de arroz, papas, por tantas cosas, hasta por licor. Pero resulta que 3 meses después de que subió el salario mínimo, estoy pagando más del valor que valía meses antes. Y tú dirías, pero bueno, el punto mío de ganar más plata es porque voy a consumir más cosas que yo quería. Y para eso me subieron el sueldo mínimo. No, pero es que resulta que estoy consumiendo las mínimas, pero más caras. Eso es lo que pasa cuando se sube un salario mínimo descontrolado a porcentajes que no están basados en la economía, ni tienen base para subir tanto. Eso es lo que pasa, vas a terminar pagando más por las cosas que antes consumías.
y de cierta forma eso aporta a la inflación. Si esta bolsa de leche valía 100 pesos, es un ejemplo, no estoy dando un precio normal, como es real, 100 pesos 3 meses antes y ahorita vale 120, 130. Inflación, ¿verdad? Mm. ¿Y por qué si yo me estoy ganando más dinero? ¿Por qué estoy pagando más? Porque tu moneda se está devaluando. Automáticamente se está devaluando la moneda. Entonces, lo que tú pagabas antes con decir 1.600.000, 1.700.000, ahora tienes que pagar lo mismo pero con 2 millones. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que empezar a mirar. De que los sueldos tienen que subir gradualmente como todo sube. Cada año suben las cosas, pero todo tiene que ser gradualmente. Hacer que las cosas no creen inflación gradualmente, pero que haya más inversión. Si no hay inversión, no hay nada. Si el empresario no saca su dinero a la calle, a multiplicarlo o a lo que sea, a arriesgarse, pues no hay empleo. Cuando vienen estos gobiernos de izquierda que solamente piensan en meterle en la cabeza a las personas que son empleados de que ustedes tienen que ganarse más y se lo van a ganar más. Sí, pero no de la forma que ellos lo hacen. Ellos lo hacen prácticamente expropiando a los empresarios. No lo hacen de una forma como debe ser. Vamos a incentivar al empresario para que el empleado gane más. Vamos a hacer que los bancos fácilmente den créditos para los empleados para que un empleado abra una empresa o se compre un vehículo para trabajarlo o compre un restaurantecito. Miren, en Colombia todas estas decisiones lo que están fomentando es que muchos abran sus negocios, sus cosas, pero irregularmente, donde no pagan impuestos. Eso tiene un nombre, ¿no? Eso es como que no es oficialmente, que tú vas, Cámara de Comercio, registras el negocio, pagas impuestos, no. Ahora lo hacen como más, así como bajo cuerda se le dice, ¿verdad? Muchas empresas, por decir restaurante, les va a tocar decir, bueno, vamos a negociar esto, no te pongo en la nómina y te doy efectivo, porque no hay otra. Pero tu efectivo no te van a pagar prestaciones, no vas a tener seguro médico ni nada de esas cosas. Eh, Porque es que estas son las malas decisiones de los gobiernos. Un gobierno no puede subir un sueldo mínimo sin sentarse con los empresarios para que por lo menos den ideas de sus números, de ver de lo que de verdad pueden pagar. Ahora están las uniones, que son los sindicatos. Miren, en este caso, increíble, yo he sido crítico de los sindicatos porque son de izquierda y les gusta también masacrar al empresario, pero miren algo. En Colombia el presidente subió el sueldo mínimo al 23% y la propuesta de los sindicatos era como el 16%. O sea, si los sindicatos han sido bien hambrientos para eso también y proponen el 16%, entonces ¿qué se imaginan de la locura que es el 23%? Y pues, de cierta manera, esto va a tener muchas consecuencias. Consecuencias económicas, consecuencias de inflación, consecuencias de que todo se va a subir de precio. Y como en Venezuela, subieron el 30%, subía salarios, y al final esa moneda se devaluaba y tu salario terminó siendo una miseria, con lo cual no podías pagar absolutamente nada. En estos países donde implementan esta clase de decisiones siempre fracasan. Y miren, y no me malinterpreten, cada trabajador es digno de su salario y muy bonito que ganara mucho más, pero no de la forma que se está haciendo. La forma que se está haciendo lo que estás es dando pan para hoy, curando el hambre de hoy y miseria para el mañana. Cuando alguien que no sabe de economía administra un país, termina destruyéndolo. Y Colombia no es la excepción, porque tenemos un presidente basado en ideologías, más no en cosas reales, en nada de economía. No sé en qué se basan para tomar estas decisiones.
no tiene sentido en tomar una decisión de esta manera. Lo único que tiene sentido es que lo hace porque quiere ganar votos, porque vienen elecciones el próximo año. Eso se llama populismo. Está comprando conciencias. Y de cierta manera, y es increíble que exista gente que todavía le crea. Es increíble esto. Pero bueno, ya desglosé, ya expliqué un poquitico, algo más práctico, sin meter tantos números, porque para eso es, para que todos lo puedan entender y todos seamos conscientes de cómo trabajan las cosas, ¿verdad? De que somos merecedores de ganar más, siempre va a ser así. Si tú eres un buen trabajador, tienes que ganar más, lógicamente. Las cosas se ganan, pero uno también tiene que votar por gobernantes que incentiven a que la economía crezca, de que haya más empresas, de que haya más oportunidades. Es la única forma de que funcionan las oportunidades. Las oportunidades no las da el gobierno directamente. Te doy un trabajo, trabaja así, no, porque ellos no crean trabajos. La oportunidad la da los empresarios, el dinero, el que invierte, el que arriesga su capital. Ese es el que crea las oportunidades. Y de cierta forma el empleado ayuda a que esa persona crezca. Pero si tú eres inteligente también puedes crecer. También puedes crecer. Porque cuando la economía está buena, los bancos pueden dar préstamos. Puedes prestar para hacer tu propia empresa si tienes conocimiento de algo, ¿verdad? O si has ahorrado, pues puedes invertir. Pero en una situación, en un caos como estos, dígame, quien tenga dinero va a querer invertir si ya sabe que de entrada tiene que pagar unos salarios que no compensan con tus ventas. Las empresas grandes en este momento podrán sostener esto, ¿sí? Aunque va a ser mucho dinero que van a tener que sacar para pagar estos salarios, ¿verdad? Pero la empresa grande se acostumbra a no pagar casi el mínimo, pagan un poco más. Entonces, creo que no sentirían tanto esto, pero igual forma se van a ver afectados y van a tener que subir los precios también un poco. Entonces, si va a haber más desempleo, ¿qué vamos a hacer? Dígame. Ahí es donde viene el éxodo, donde viene la gente a salir para otros países, a buscar todo lo contrario en lo que ellos apoyaron. Miren a los ciudadanos venezolanos. Ahora buscan el capitalismo. Cuando ellos celebraban, cuando Chávez dijo, subo el 30%, firmo este decreto, y la gente celebraba. Pero años después, ese 30% no les significó absolutamente nada, solamente significó pobreza. Espero hayan entendido este video y pueden comentarlo y pueden seguirme y darle like. Nos vemos en otro videito.